Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos de la Cábala? Estamos hoy aquí, que hemos invitado a Pilar Villarrubia, que teníamos muchas ganas de invitarla al canal y nada, ha accedido muy amablemente, por lo cual te doy las gracias, Pilar. Un placer. Y nada, pues voy a presentar a los que estamos de la asociación, que no estamos todos, pero bueno, hemos venido unos cuantos. Está Mabel, Hola. eh, Alberto, Sara también. Y, Hola. y Aurora, que se ha puesto el seudónimo de iPhone hoy, ¿vale? Pero porque no sabe cambiar el nombre, cosas de la tecnología. Ah, Hola, mira, así es, no hola, sé. ¿qué tal? Perdón, Cogido. no sé poner el nombre, hola. Vale. Hola, Aurora, ¿qué tal? Encantado. Bien. Bueno, y yo soy Paco y nada, pues está planteada la entrevista sin una estructura determinada. Es decir, que no sé qué va a salir. Va a ser una charla informal. Tenemos algunas dudas de gente que nos ha escrito, pero bueno, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va surgiendo. Entonces, vamos a ver. Para esto necesitaríamos definir antes qué es la cábala, sobre todo para que quien nos esté viendo diga, ah, pues me interesa el tema o no me interesa. Entonces, ¿podríamos definir un poco lo que es la cábala? No sé si es posible o no. Uf. Una cosa es como la tradición nombra la cábala, que en realidad viene de una palabra que significa recibir. Y es simplemente estar en un proceso de recibir, aprender a recibir. Es un formato de recepción, simplemente. Ahora, ¿qué se recibe? Se recibe todo. Se recibe todo. El aprender a recibir es un arte. Con lo cual sería el arte de aprender a recibir o el arte de recibir directamente. Entonces, muchas de las cosas que aparecen, de hecho, hoy la han estado comentando en la entrevista de esta mañana o en la presentación de un libro de Cábala que se llama El misterio de la Cábala. Y bueno, lo que estaban contando es un poco esa parte de recibir, de recepción también, ¿no? El arte de recibir. El problema es que muchas veces no recibimos por falta porque pasan cosas, o sea, porque interiormente dentro de cada uno de nosotros tiene un sentir, tiene un miedo, tiene alguna información asociado a recibir, que está impidiendo el recibir, así, tal cual, el recibir con las manos abiertas, por decirlo así. Eh, claro, el concepto de recibir, claro, viene, que la tradición lo que dice es, se recibe la tradición. ¿Qué tradición? Pues todo lo que tiene que ver lo relacionan mucho con el mundo bíblico, con el mundo del estudio del judaísmo, en principio, y es recibir la tradición. Pero claro, ¿qué tradición? Cuando nosotros ahora, en este momento actual, lo que estamos haciendo es romper las tradiciones, porque hemos visto que las tradiciones al final son limitantes, sobre todo las tradiciones de nuestro ambiente del día a día. Entonces, ¿cómo podemos recibir todas estas tradiciones que por otro lado, estamos aprendiendo a quitarlas? Entonces, dices, es complicado, ¿no? Yo creo que una de las definiciones que más me gusta de Kabbalah es eh, el número 137, que es su valor numérico. Entonces yo, como a mí me encanta la numerología, creo que el 137 es el que describe para mí mejor todo eso, que es bueno, tiene que ver con no lo sé explicar muy bien tampoco, pero realmente en física el 1 partido por 137 tiene que ver con, es un acoplamiento de partículas cargadas, tiene que ver con, digamos, como la capacidad de cohesión que tienen las partículas cargadas, algo así. Hablando con Eduardo Madirolas de este tema, me contaba que él es físico, entonces me decía, es que sin esa fuerza de cohesión molecular entre todos nosotros, a todo lo que existe en la vida, si no existiera esa fuerza de cohesión, no existiría la vida, directamente. Joder. Entonces, digamos que
Kabbalah al final se convierte en esa posibilidad de fuerzas que ha permitido que la vida se esté dando y que estemos nosotros aquí. Ese es el 137. De hecho, bueno, la fórmula sería 1 partido entre 137, realmente. Entonces, y eso sería la... Os voy a dar un poco concretamente el 1 partido entre 137 y daría un número muy curioso, que os lo voy a enseñar, que es el 0,0072, que justamente están aquí los 72 nombres de Dios, 9927. O sea, un número capicúa prácticamente, que se va a repetir, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Entonces, ese es el número que más que ha salido, con lo cual, y bueno, sale en estudios de lo que sería la tabla de multiplicar cuando se reducen. Hay una tabla de multiplicar cuando pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el infinito, empiezan a salir patrones de números que en ese patrón, en el centro justamente, son patrones que se pueden dividir en 4 partes de números y justamente en el centro aparece 72, 27 y todo está rodeado de 9. O sea, hasta incluso en la tabla de multiplicar aparece, en la reducción aparece esa plantilla. Con lo cual, parece que tiene que ver con códigos matemáticos, con conexiones moleculares, con la capacidad de recibir, estar en ese formato de simplemente me pongo en formato de vivo lo que tengo que vivir. Eso sería una descripción cabalística o de descripción de estar en la mejor posición para poder recibir. ¿Qué pasa? Que, claro, la tradición habla de la Cábala como la mística judía, directamente, el misticismo judío. Entonces, claro, se queda ahí, pero yo creo que es mucho más. Entonces, bueno, y hay posiblemente muchas otras definiciones que cada uno tiene que a lo mejor ir incorporando según se va metiendo en los estudios de Cábala o de Kabbalah, que es como se dice en hebreo, Kabbalah. O sea, de hecho se dice Kabbalah con 2 Bs, por ese sonido fuerte de la B, Kabbalah. Se me ocurre, porque has mencionado un poco el 137 como un número que cuantifica el caos en el universo o que pone orden en el universo, podría decirse, ¿no? La pregunta que me planteo yo, ¿existe realmente orden en el universo? O sea, ¿hay equilibrio entre el orden y el caos? A ver, el caos. Mira, el caos está asociado con el vacío. Cada vez que hay un vacío, hay un caos, ¿vale? En el proceso de bajada de la luz desde el infinito a ese nivel de ese sistema fractal que se va haciendo un sistema fractal de bajar, digamos, la divinidad a lo grande, por decirlo así, hasta la manifestación en sistemas fractarios, realmente se tiene que producir un cierto orden, porque va a mantener una constante que es la divinidad, es como una constante que se va a mantener en toda la fractalidad. Otra cosa es que nosotros como individuos seamos conscientes o no, pero cualquier cosa, por pequeña que sea, va a tener información de la divinidad. O sea, y hay que entender todo como si fuera un sistema de lo grande va generando lo pequeño, lo pequeño, lo pequeño, lo pequeño, o se van dividiendo en sistemas fractales, pero siempre va a mantener una constante que es la divinidad. Entonces, desde ahí se produce, digamos, como un orden, pero aparece del vacío todo esto. Y el vacío tiene un punto de caos siempre. De hecho, en ideogramas chinos hay tres ideogramas que habla uno de los libros que bueno, un diccionario que se construyó por un jesuita que se llama Ricci, y entonces este hombre que hizo un trabajazo de hacer un diccionario con todo lo que sería, todo lo que encontró de ideogramas chinos a lo largo de no sé cuántos años hasta que volvió a Europa, él encontró, hay unas notas hablando justamente de que existen 3 ideogramas que dan información sobre vacíos
y que además están relacionados con el caos directamente. O sea, fijaros hasta qué punto no solamente lo puede decir una cábala, sino también lo dicen otras tradiciones también que yo conozca, que no conozco todo, ¿vale? Pero también habla sobre el vacío y el caos. Todo se tiene que crear a través de un caos, o sea, me refiero, si no existiera un caos, se hubiera mantenido todo a nivel del infinito, nunca hubiera pasado nada, estaríamos a nivel de infinito. No se hubiera creado la creación, porque hubiera estado estable dentro de los caos del infinito. Pero gracias a los caos del infinito se hace la creación. Ahora, ¿desde qué punto de vista se ve? Porque si lo ves desde el punto de vista humano, o desde aquí, desde donde estamos nosotros, claro, aquí lo que existe es un patrón. Por ejemplo, el patrón de la proporción áurea. La proporción áurea es un patrón que se va a repetir desde nuestro cuerpo, nuestras proporciones, hasta cualquier crecimiento en plantas, en cosas de la naturaleza, en tormentas, en la galaxia y tal, siempre va a tener una secuencia de Fibonacci. Y eso es un patrón directamente. Entonces, sí parece que existen ciertos patrones de orden que están creando la creación o que se están manifestando en la creación. Como que existiera un patrón primero que va a crear, digamos, es como si se crea una idea y esa idea, con ese patrón, va a crear, digamos, todas las manifestaciones, pero se parte de un patrón original que parece que algo tiene que ver con los números. Y uno de ellos puede ser justamente este de la proporción áurea. Hay otros, pero los números parece que están creando sistemas de orden, desorden, para crear todo esto. Entonces sí que existe ese orden aquí. De hecho, hay cuestiones numéricas muy interesantes. Por ejemplo, se me ocurre una que es un estudio que estuvimos haciendo sobre números primos. Yo como me gusta lo de los números y tal, números primos, y entonces era, ¿qué pasa si divides 1 entre un número primo? Siempre te va a dar un número que la suma de sus dígitos te va a llevar al 9. Siempre. O sea, es muy interesante. Entonces, eso puede ser otro patrón. Un número primo que aparentemente no es divisible, que aparentemente está en toda su unidad y solamente se puede dividir por el mismo o por uno, o sea, o entre uno, resulta que cuando tú coges un número, lo divides por ese número primo, el resultado y la suma de sus dígitos de ese resultado te va a llevar al 9. Entonces, ¿cómo es posible? Con lo cual, eso es un patrón. Y así hay muchos patrones numéricos. ¿Hasta qué punto podemos llegar nosotros a tener ese conocimiento del universo? Como seres finitos, ¿cómo vamos a aspirar a conocer lo infinito? ¿Hasta qué punto es un acto de fe o es realmente algo probado, que podemos decir por la experiencia que el universo tiene un orden intrínseco? ¿Quién pone orden allí? Sí, claro, ahí viene ya la pregunta del ser divino. Parece que necesitábamos el caos para que realmente, o sea, un cambio para que realmente se produjera la creación, eso es lo que dicen los cabalistas. De hecho, Luria habla empieza el texto el libro El árbol de la vida, de Luria, escrito por Jaime Vital, cuenta que dice cuando los creadores fueron creados o los emanados fueron creados y entonces existe una palabra ahí al principio, que es algo así como en el momento en el que los emanados fueron emanados y los creados fueron creados, empieza así el texto. Y ese cuando dan una información de cambio. Había un estado anterior y antes de ese estado anterior empieza a aparecer otra cosa, una cosa nueva. Eso ya es un cambio, es un caos ya. Tiene que haber un cambio. Entonces, no existe o existe una idea para que luego se produzca, se pueda materializar, se pueda concretizar todo lo que sería la parte de la manifestación. Pero tiene que romper algo en el estado anterior. ¿No? Como la muerte y el nacimiento, ¿no? Es como tienes que morir en un estado de gestación para nacer a la vida, al aire, por decirlo así. O sea, tienes que morir en el líquido amniótico para nacer luego a la vida, al aire. Eso también es como una muerte, es como un caos para entrar, digamos, en otro orden.
Es un patrón que se va a repetir, parece ser, en todo. Estábamos hablando antes de llegar tú de lo difícil que es comprender la cábala. Referencio esto que dices al Tzimtzum, a la autocontracción, ¿no? Pero claro, contado como tú lo cuentas, es accesible. Si habláramos con tecnicismos cabalísticos, pues asusta un poco hablar de la autocontracción de Dios, ¿no? Sobre todo valoro mucho eso, ese lenguaje tan fácilmente accesible. Me permite esto enlazar cómo puede ser que case la numerología o que se cierren las familias y es como que en el fondo es como la Matrix, ¿no? El otro día vi Matrix Resurrection, la cuarta parte, hablaba mucho de eso, de que tenemos un código que al final hay como fragmentos que hacen referencia al código origen, ¿no? Y dices, al principio dices, esto es una ciencia ficción, pero es que vas, si estás un poco atento, te vienen las señales, ¿no? Es como que, oye, pues no, mira, se repiten las cosas, ¿no? Entonces, me surge aquí la pregunta de por qué es tan importante la numerología, o no sé si llamarlo la gematría para la cábala. Porque, claro, de alguna manera es como la huella que nos recuerda que un día estuvimos ahí como sin separación, ¿no? Como fusionados, ¿no? Sería como el estado de paz absoluta, ¿no? Que normalmente estamos siempre inquietos por completar. Tenemos un ansia por llenar el vacío, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, con ocio o con materia, ¿no? Pero, ¿cómo explicas que gracias a la numerología podemos conectar con esa parte divina y que además la parte divina es la que no aspira a nada, sino que solo existe, ¿no? Voy a sacar unas diapositivas que estaba comentando. Al final, lo siento, tengo que ir a mi estructura, ¿vale? De todas formas, con lo que has dicho, yo no sé si los números te llevan a la divinidad. Lo que sí te hace entender mejor otros niveles de conciencia. A mí, por lo menos, Claro. me ayuda. Por ejemplo, pues es el valor de Génesis 1.1, ¿vale? Todo lo que sucede, ¿no? Son 2701 y cuando lo divides en números primos te sale 37 por 73. Dos números que son en principio claves porque 37 con 73 son números espejos, si os dais cuenta. O sea, si los pones enfrente es un número espejo uno del otro. Con lo cual parece que existe ya un sistema de espejos como diciendo, para saber de dónde veníamos antes del Bereshit, antes del principio, lo interesante es que nos está indicando que hay un espejo. Simplemente se invierten las cosas, es como un espejo. Yo lo que hago, si me veo en un espejo, mi lado derecho es el lado izquierdo, realmente del espejo. Entonces, parece que no solamente eso, sino que dentro de la palabra Bereshit existe otra palabra dentro con las mismas letras, pero cambiadas de posición, que es Rishabat. Y Rishabat es el Shabbat, el espejo del Shabbat, curiosamente, con lo cual vuelvo de nuevo a poner ese concepto de espejo, una cosa con respecto a la otra. Entonces dices, vale, no sé si esto me lleva a la divinidad, pero sí los números me pueden llevar a entender que es la realidad que se crea, que es justamente, por lo menos a nivel bíblico, como lo explica, ese principio parece que está marcando una serie de códigos. Dice, esto, para que tú lo puedas entender, que sepas que es un espejo, que es algo que se está manifestando de una forma, pero en la no manifestación es lo mismo, pero invertido, por decirlo así, está invertido. Y entonces, en esa inversión, dice, vale, la no manifestación es lo mismo que la manifestación, pero algo invertido. Parece que tiene que ver algo así, es como un espejo, realmente. Entonces, lo que estamos viviendo aquí parece que es un espejo de otra cosa, de otra realidad que hay. Ahora, ¿eso me lleva a la divinidad? No lo sé. Lo que sí sé es que me lleva a otros planos, puedo entender otros planos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces dices, vale, hombre, si seguimos con la teoría de que todo es un fractal de la divinidad, pues tanto lo no manifestado como lo manifestado en realidad sigue siendo fractales de la realidad. Uno en manifestación, por decirlo así, y otro en manifestación con nuestro punto de referencia, o sea, desde nuestro foco, donde estamos viendo la realidad. ¿Vale?
Entonces, claro, yo te digo que a lo mejor el concepto es todo nos puede llevar realmente a la divinidad, no solamente los números, sino incluso a lo mejor irnos a algo tan pequeño que el descartar lo inmenso que podemos, el concepto este inmenso de la divinidad, que podemos decir que parece pues lo que decíamos, ¿no? El infinito, ¿no? Ese concepto infinito que es enorme, pero dices, o por lo menos la cabeza humana lo puede más o menos describir así, pero dices, pero como incluso en lo más pequeño parece que está la divinidad, ¿para qué me voy a ir a lo más grande? ¿Que me voy a perder en lo grande? Me voy a ir a lo más pequeño. Entonces, de ahí que, por ejemplo, el concepto este de, por ejemplo, en el árbol que utilizamos nosotros, de la tríada de la estética, que es esa búsqueda de la verdad, pero lo que hace es que se vacía justamente para encontrar, para estar, dice, en la medida que yo me vacío, voy encontrando realmente la divinidad, ¿sabes? O la verdad. Y en ese vacío, volvemos otra vez a ese vacío, si soy capaz de no llenar ese vacío, sino al contrario, aceptar cada vez más esos vacíos, al final, de forma natural, me voy a encontrar con la totalidad. Como, ¿sabes? Como una especie de trayectoria como el yin-yang, ¿no? Que cuando me voy a un extremo del yin, me lleva al yang. Y cuando cuando estoy en el extremo del yang, me lleva al yin. Entonces es como un viaje que simplemente estamos continuamente en ese viaje que se está produciendo en este momento, y en ese viaje se está produciendo justamente este mecanismo de vaciarme. En la medida que yo me vacío, voy encontrando cada vez más totalidad de mí, por decirlo así. Me venía a la cabeza el libro de tu padre de la esquina del tiempo, porque si a eso le sumas, además, que pudiera haber una recurrencia en el tiempo, porque claro, el tiempo como tal es un preconcepto que hemos inventado los humanos o existe. Claro, que esa sería otra pregunta. Pero me llamó mucho la atención que tu padre en el libro de la esquina del tiempo hace una fórmula en la cual hay como también un espejo entre un tiempo y otro tiempo pasado, como que hay una recurrencia. Que bueno, yo hasta me he calculado el 2024 a qué año correspondería, pero ¿cómo sería esto llevado al concepto de los ciclos en la vida? Todo está en ciclos, sí. La fórmula esta de tu padre del libro, bueno, hay que decir, el padre de Pilar Villarrubia es Jaime Villarrubia, e imagino que los que estéis viendo el vídeo lo conoceréis. Desde aquí le saludamos y le damos las gracias por toda su obra. No sé cómo se llega a poder desarrollar una fórmula que marca un paralelismo. El punto de inflexión de la gráfica hace así como una especie de parábola, ¿no? Y no recuerdo bien en qué año está el punto que hace de espejo, ¿no? 19 de febrero de 1891. Del 91, que no sé qué acontecimiento ocurrió ahí, a lo mejor. Nada especial, decía él. No. Realmente la fórmula la sacó porque él sabía muchísimo de historia, siempre le encantaba la historia y ha sido un lector. Bueno, yo siempre le recuerdo leyendo, mi padre, siempre, de todo, y la historia era como el libro gordo de Petete, siempre era como, si había alguna cosa que había que preguntarle, se lo preguntabas a él, ¿sabes? Y tal. Y entonces él lo que hizo fue, ahora no me acuerdo muy bien, pero dos acontecimientos, él vio que tenían una relación entre ellos, simplemente con dos acontecimientos. Y entonces a partir de esos dos acontecimientos históricos dijo, ¿cómo es posible que suceda esto? Y aquí también, y él como conocía los intríngulis de la historia, bueno, de lo que cuentan por lo menos de la historia y tal, pues hizo ese paralelismo. Y a partir de ahí creo, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto no sé qué? Y con qué velocidad realmente se daban unos acontecimientos. Voy a poner, en vez de la parábola así, que es como se aparece en el dibujo, en el libro, lo voy a poner así en horizontal, me parece como más interesante. Entonces, ¿qué pasaba? Que había una serie de acontecimientos que se iban haciendo, y entonces, justamente en el 19 de febrero de 1891, él dice que da la vuelta
y hay una aceleración más o menos de 13 como algo, más rápido. Y entonces empezó a ver que existe un paralelismo entre ese acontecimiento y el otro, este acontecimiento y el otro, y así sucesivamente. Entonces, esa conferencia yo la escuché varias veces y eso me decía una pregunta, es, si esto sucede a nivel histórico, esto nos tiene que suceder también a nivel personal. Y entonces, también como ese fractal de tiempo también. Y entonces yo le decía a él, y él me decía, pues puede ser. De hecho, una de las cosas que coincidió, creo que él había, cuando creo que se da el, algo así, no me acuerdo muy bien, pero era como en el momento que a nivel histórico se dio el abecedario, el lenguaje árabe, él en el tiempo presente, en el tiempo, digamos, de la correspondencia actual, porque era como el tiempo antiguo y tiempo moderno, por decirlo así. En tiempo moderno, él justamente ese año había empezado a estudiar árabe. Dice, qué casualidad. Era lo único que él hablaba de cosas relacionadas con algo personal. Entonces, bueno, yo lo que hice fue, había hecho terapia regresiva con una amiga y en la terapia regresiva supuestamente pues me había llevado a varias vidas. Y una de ellas, pues era una vida pues que yo muero con 5 años por una invasión, torturas, cosas así, pero bueno, yo muero atada en una valla de un corral. Y claro, yo veía las casas, todo y tal en la regresión. Y entonces uno de mis hermanos es arquitecto y yo le dije, oye, Iván, tú que seguro que habéis estudiado historia de la arquitectura y tal. Y yo le decía, pero aquí estas construcciones, ¿cuándo eran? Entonces él me mandaba cosas y yo le decía, no, esto no es. Me mandaba más cosas y tal. Pero casualmente me dice, oye, nosotros nos vamos a Irlanda. Sí, él con su chica y un amigo. ¿Te quieres venir? Y dije, oh, venga, me voy con vosotros. Y entonces nos vamos a Irlanda y teníamos que esperar a su mujer, que estaba estudiando en Escocia, y mientras tanto pues estuvimos dando una vuelta por la ciudad. Y claro, entrábamos a todo lo gratis. Entonces había un museo de esto que con el carnet entrábamos, y entramos en un pequeño museo que había pues diferentes exposiciones de cosas, recuerdo algo egipcio, algo así, y en esto que entro en una sala, y en la sala veo una vitrina, que en la vitrina hay pues un cubo de estos de madera ribeteado así con metal, una bola, un peine, un no sé qué, y nada más entrar en esa vitrina, yo empecé, el corazón me hizo pum, 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 pum. Y dije, ay, ¿qué me pasa? Si solamente son elementos simples y ya está. Entonces yo decía, bueno, a ver, claro, yo intentaba, decía, a ver, aquí hay dos formas de ver. Uno, déjate llevar, que claro, el corazón se ponía a 100, y por otro lado era la parte racional de nada, ¿sabes? Estos son los elementos y tal. La cuestión es que el museo las salas estaban como un poco retranqueadas, y en la siguiente sala había una reproducción del Pobla, que yo había venido, supuestamente. Y de repente yo, ¡oh! ¿Qué es esto? Y además era como, no, es que era una maqueta, simplemente. Entonces yo dije, vale, esta maqueta, yo muero aquí, pero eso está mal, claro, era una maqueta de alguien que habían hecho allí. Y entonces digo, ¿qué es esto? Y entonces dijeron, asentamientos vikingos que dieron origen al actual Dublín, 841, año 841. Yo me quedo con, bueno, me tengo que sentar, claro, es como, ostras, o sea, wow, he encontrado qué es lo que estaba viendo en la regresión. Entonces, de hecho, cuando yo vuelvo a España, una amiga me dice, he tenido un sueño contigo. Me dice, bueno, no ha sido un sueño, sino ha sido como un mensaje. Me han dicho, dile a Pilar que todo lo que está viviendo, que es verdad, pero que no hace falta que se vaya a buscar los orígenes de todas las regresiones que ha hecho, sino que, bueno, que sepa que no va por ahí la historia, que ella tiene que dedicarse a otras cosas. Y entonces, pues bueno, pues eso se quedó allí. Y años más tarde, dándole un masaje a mi padre, empezamos a hablar sobre el libro de la esquina del tiempo. Y de repente dijimos, pues vamos a ver, como tenemos la fórmula de tiempo antiguo a tiempo moderno y de tiempo moderno a tiempo antiguo,
pues dije, a ver qué pasa si yo pongo el 841 a tiempo moderno. Paré de darle el masaje, cogemos la calculadora, ponemos no sé qué y tal, con sorpresa que dio el año de mi nacimiento. Y dije, ¿de verdad? Así. Entonces, muy interesante porque, claro, bueno, yo cuando empecé con esa parte de la formulita y tal, pues claro, a todo el mundo le decía, a ver, yo te voy a hacer la fórmula, yo te voy a decir más o menos qué época has vivido en otra época, más o menos, bueno, que mueres, pero como está al revés, naces aquí, mueres aquí y aquí naces y aquí mueres, o sea, es decir, con lo cual, dices, cuando tú naces estás muriendo en el anterior, dice, más o menos mueres como por esta fecha. Y entonces nos encontramos con varias cosas curiosas. Una amiga me contaba que dice, ¿sabes qué? Dice, en aquella época, dice, había una reina, dice, que gobernaba no sé qué, dice, ¿que no sabes cómo se llamaba? Y yo digo, pues Sandra, que es su nombre. Me dice, no, Berta. Digo, ¿de verdad? Y Berta era su gata. Había puesto a su gata Berta. O sea, cosas así, ¿no? Entonces encontrábamos cosas así curiosas. Luego, claro, era complicado porque, claro, ¿en qué parte del planeta has vivido? ¿Qué parte has vivido? ¿Sabes? Cosas así. Pero por lo menos siempre había algo como que resonaba. Entonces parece que esa parte de la esquina del tiempo sí que, pero luego, a ver, sí que tiene que ver con informaciones de nuestras vidas, por ejemplo, ¿vale? Pero yo creo que existen otros ciclos. O sea, es decir, hay como ciclos dentro de ciclos. Por ejemplo, si hacemos lo del árbol de la vida, los ciclos cortos y largos del árbol de la vida, cada uno tiene sus ciclos, por ejemplo. Y eso hemos visto que va coincidiendo, no muchas veces con acontecimientos que pues esperamos encontrar, pero a veces que sí. Pero hay veces que hay denominadores comunes cada vez que nosotros pasamos por el mismo ciclo, por el mismo sitio, hay como denominadores comunes. Y simplemente es encontrar qué denominador común se tiene en cada parte de este ciclo. Entonces, cada vez que pasamos por el mismo sitio, por ejemplo, cosas así. Entonces, y luego pues hay ciclos de muchos tipos, o sea, desde ciclos, pues eso, por ejemplo, el concepto de ciclos bíblicos, que utiliza mucho el concepto de 7, ¿vale? Ese concepto 7 de los 7 días de la creación, pero también existe en el Talmud esa relación que existe entre los días, hay un pasaje, hay un salmo que dice 1000 años, 1000 años humanos o algo así, es un día de la creación. ¿Sabes? 1000 años nuestros corresponden a un día digamos, de Dios, por decirlo así. Entonces, y entonces vuelvo a hablar como un sistema fractal de tiempo de nuevo, de 7. En la tradición china, por ejemplo, se considera que los hombres hacen ciclos de 8 y las mujeres hacen ciclos de 7 años, por ejemplo. En la metodología Waldorf también se está utilizando ciclos de 7 años, por ejemplo. Rudolf Steiner hablaba justamente de ciclos de 7 años. Entonces, parece que también los universos, las diferentes culturas, como Lemuria, la Atlántida, lo que serían las épocas, las eras, cuáles eran las eras de los dioses, las eras de todas estas razas o entidades que habían vivido, por lo visto tenían ciclos de 14.000 años, que en realidad vuelve a ser es un fractal, o sea, es una división de 7, por decirlo así. Entonces, parece que sí que existen como divisiones del tiempo que están ahí. Entonces, a lo mejor nosotros mismos estamos en varios ciclos a la vez, o sea, estamos en ciclos, por ejemplo, los chinos tienen ciclos de 60 años, o sea, lo que hacen son 12 elementos, o sea, 12 animales que van pasando por los cinco elementos de la medicina china, de la teoría de los 5 elementos. Entonces vas pasando, pues eso, por agua, por madera, por fuego, por tierra y por metal. Entonces eso al final te hacen un 5 por 12, que son 60, por ejemplo. O sea, hace 60 años, ahora que estamos en un dragón de madera, hace 60 años que fue la vez anterior que fue dragón de madera. O sea,
sea, en el año 1964, ese año, para nosotros, bueno, el año correspondiente chino, era dragón de madera. 60 años después, o sea, este año, otra vez vuelve a ser dragón de madera, por ejemplo. Entonces, son ciclos, digamos, también dentro de ciclos, por decirlo así. Por lo cual parece que estamos metidos dentro de sistemas de cálculos, de ciclos, metidos dentro de ciclos. Entonces, depende del foco, y aquí sí que veo un poco esa visión cuántica de que depende de cómo tú lo veas, así se abre ese ciclo, por decir. Si yo veo el concepto de ciclos como lo hacemos nosotros en el árbol, por ejemplo, ciclo largo, ciclo corto, entonces mi consciencia en ese momento, mi foco, se abrirá con ese ciclo. Si lo pongo en el sistema de los chinos de 60 años, pues en ese momento entro en el ciclo de 60 años. O si lo pongo en lo que sea. Es decir, cada vez que yo me fijo en algún tipo de ciclo concreto, es como que mi conciencia en ese momento se abre y me permite ver cosas relacionadas con esos ciclos, por decirlo así. Y a la vez están sucediendo otros ciclos que a lo mejor no son fractales o no son divisores numéricos de un tiempo con otro, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, lo de la esquina del tiempo, ¿no? Que es un 13 con algo que no llega a 14. Un ciclo de un año antiguo son 14 años, no llega a ser 14 años, ¿sabes? Es una división de... Es decir, por eso yo creo que estamos continuamente metiéndonos en tiempos metidos dentro de otros tiempos. Y solamente la atención, la focalización de esos tiempos es la que nos hace que nosotros en ese momento entendamos ese fractal de tiempo, o esos ciclos de tiempo.